El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Hoy es 14 de diciembre y a continuación les vamos a presentar las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí un avance. Colombia sigue en déficit para atender la demanda de educación superior. Retención en la fuente a sueldos y primas se puede reclamar para no perder esa platica. Abogado Giovanni López habla de la prima de servicios y los últimos hechos jurídicos. Encuentro. Y tenemos información sobre la prima de servicios y algunas decisiones que ha tomado el Tribunal Administrativo de Antioquia. Hablamos con el abogado Giovanni López y aquí nos cuenta avances, consideraciones y últimas noticias sobre este tema. Esta semana tuvimos el fallo de la Sala de Unificación del Tribunal Administrativo de Antioquia, donde tanto la Sala Escritural como la Sala de Descongestión de manera definitiva ordenan el reconocimiento y pago de la prima de servicios para los maestros que elaboran en el departamento de Antioquia. Los fallos inicialmente benefician a los maestros de Bello, Río Negro, Envigado y Medellín, pero en los próximos meses vamos a tener los fallos definitivos en toda la jurisdicción contenciosa administrativa de Medellín que le ordena el reconocimiento y pago de la prima de servicios a todos los maestros de este departamento. Como los maestros de Antioquia reclamaron jurídicamente en el año 2007 su prima de servicios, ahora tienen derecho a que les paguen la prestación desde el día en que interpusieron las demandas. Estamos hablando de casi 7 primas recuperadas con anterioridad, lo que va a beneficiar los factores salariales de todo ese grupo de personas hacia atrás, en el tema pensional, en el tema de las cesantías y la reliquidación de las primas de Navidad, prima de vacaciones y las vacaciones de este sector educativo hacia atrás. Las acciones judiciales para reclamar los retroactivos de la prima de servicios también han tenido resultados positivos en varios departamentos. Ya están los fallos del Tribunal Administrativo de Caldas, del Valle del Cauca, del Tolima. Y en el Quindío y en el municipio de Armenia, que fue donde inicialmente salieron los fallos, que fueron replicados en la Corte Constitucional, ya terminando el mes de diciembre terminamos de hacer los pagos de quien tienen sentencias positivas en este departamento. La prima de servicios le dio nacimiento a la bonificación por servicios prestados, que equivale al 35% del salario, y tienen derecho a ella todos los vinculados a partir de 1990. Después de 16 años, la Gobernación de Cundinamarca hizo un reconocimiento con nombramiento y ascenso en el escalafón en el decreto 2277 a un grupo de educadores que inicialmente entró como bachilleres y desempeñó la labor en diferentes veredas. Ahora con licenciatura a bordo, pues ven de una manera diferente esta profesión. El profesor Alexander Marroquín trabaja desde hace 16 años en la institución rural San Rafael de Yacopí, Cundinamarca. Fue nombrado como bachiller académico para impartir conocimientos en esta zona de difícil acceso. Mediante esta estrategia, la gobernación llevó maestros a varios lugares lejanos. Muchos de ellos se licenciaron y solicitaron que los nombraran en propiedad y les permitieran ascender en el escalafón, pero diferentes secretarios les negaron ese derecho. Presentamos en el 2002 la respectiva documentación que nos acreditaba como licenciados, pero debido a esto pues nunca el Ministerio y la Secretaría de Educación nunca nos escuchaba en ese sentido. Entonces siempre nos mantuvo con un sueldo de bachilleres de bachiller, que salía de bachiller, era más o menos en el 97 era como 420.000 pesos que nos estábamos ganando. Hasta la fecha pues prácticamente 2010, 2011 y nadie nos escuchaba eso. ADEC solicitó el nombramiento formal de los docentes para que pudieran ascender al anterior secretario de Educación, Álvaro Díaz Garavito. Incluso en la Asamblea de Cundinamarca le hizo un debate por este y otros serios problemas. Continuó su trabajo con la actual administradora Piedad Caballero y la jefe de escalafón Doris Judith Duarte, quienes finalmente, luego de estudiar los casos, decidieron reconocerlos como profesores y además respetarles los derechos contemplados en el decreto 2277 de 1979. Ahorita en este momento ya, gracias a Dios, pues nos reconocieron
todo esto y nos dieron verdaderamente una resolución de escalafón donde verdaderamente nos dicen en qué escalafón estamos ubicados. Entonces nos quedamos ubicados en el que siempre teníamos derecho, que era en el 2277. Este reconocimiento implica que los educadores reciban los dineros que durante 11 años no obtuvieron, que puedan seguir ascendiendo y que se les garantice estabilidad laboral. Obviamente, esto repotencia su energía vital para entregársela a los niños y jóvenes de Cundinamarca. Esto motiva a uno como docente esta labor, ¿sí? Y lógico que uno va ya con más entusiasmo, más ganas a seguir impartiendo esta educación a estos educandos que la verdad lo necesitan en una zona de estas de difícil acceso como es el municipio de Yacopí. Según un informe del Consejo Privado de Competitividad Colombia, se sigue rajando en materia de cobertura en educación superior. 50% de jóvenes todavía pueden acceder a la educación universitaria. Pero si a esto le sumamos el tema de la deserción, pues ese 50% se dispararía. Lo que sí es claro es que los cursos de baja calidad en el SENA han aumentado. Según el Consejo de Competitividad Privado, en Colombia la cobertura de la educación superior está rezagada porque aún no llega al 50%, mientras Cuba presenta el 115%, Venezuela va en el 78%, Argentina en el 71%, Uruguay en el 63% y Chile en el 59%. Esta tasa tan baja se debe a que por invertir en defensa ha olvidado que la población se empodera con formación que le permita pensar proyectos, avances sociales y económicos, productos, servicios, ciencia y tecnología. El gobierno dice que estamos sobre el 40%, pero ahí incluye al SENA como un componente importante. Pero el SENA, como bien lo relata el informe, hubo una matrícula masiva de la cual solo una parte es de educación superior o de educación terciaria, o sea, de tecnólogos y técnicos. La mayoría de la matrícula del SENA son cursos que dan en 48 horas continuas para completar las perfiles de 40 del curso, pero son continuos, no duermen los estudiantes y esto infló tremendamente. Las falencias de los estudiantes parten de la propia atención en la primera infancia porque no hay preescolar de 3 grados, los niños en primaria no tienen equipos docentes y en bachillerato pasaron sin esfuerzo gracias al decreto 230. Obviamente en la universidad salen a relucir las inconsistencias en comprensión de lectura y razonamiento matemático, para no hablar de sensibilidad artística y motricidad. Los bajos desempeños causan deserción y en consecuencia menos cobertura. El estudio sí acierta en una cosa. Ese nivel académico, lo que ellos llaman calidad, que nosotros no estamos de acuerdo, pues tiene causales muy importantes. No estamos dando una educación digna. ¿Por qué? Porque por aumentar cobertura, tanto en la educación básica, sea secundaria o media, así como en la educación superior pública, hay un alto hacinamiento, profesores con unos cursos muy grandes, sin tener buenas para ayudas educativas. Es difícil atender cursos de más de 40 o 50 estudiantes. En las universidades se ha llegado a que los estudiantes escuchan la clase a través de las ventanas porque no caben dentro del salón ni hay puestos. La mayoría están sentados en el piso, como pasa en la Universidad de Pereira. La solución la ha solicitado FECODE a través de las organizaciones de profesores universitarios, pero el gobierno ha cerrado sus oídos. Hay que aumentar tremendamente la cobertura, pero no abrimos nuevas instituciones, sino creamos ese hacinamiento, atendemos a los estudiantes con el mismo número de profesores y en la misma capacidad locativa. El proyecto de la MANE, los serios argumentos de los maestros universitarios y la lucha del sector educativo junto a los padres de familia serán los componentes que unidos logren reversar el no futuro del 65% de los jóvenes que no logran acceder a la educación superior y se sumergen en el túnel oscuro que apaga no solo sus vidas, sino el porvenir de la nación. Y el profesor Luis Eduardo Chalá, secretario de Asuntos Gremiales y Cooperativos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, le habla al Magisterio Colombiano.
Compañeros y compañeros, muy buenos días. Reciban un saludo fraterno y solidario. Estamos terminando el año 2013, donde este nuevo Comité Ejecutivo de FECODE le presenta al Magisterio colombiano algunos avances positivos en algunos temas, como también algunas dificultades. En cuanto a lo primero, podemos decirles que antes del 31 de julio del año 2014, el gobierno colombiano se ha comprometido a pagar todas las deudas laborales por todos los conceptos por más o menos 560.000 millones de pesos. En segundo lugar, en lo que tiene que ver con la seguridad social, decirles que la inviabilidad del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio queda resuelta, ya que el Ministerio de Educación se ha comprometido que todos los recursos que están en el FOSPED sean pasados directamente al FOMAT. Así mis compañeros pueden contar con que sus cesantías, sus pensiones sean pagados en los términos que la ley lo requiere. Estamos también avanzando en las negociaciones de la Comisión Tripartita. Objetivo bandera de conseguir para el Magisterio colombiano el estatuto para la profesión docente. Esperamos que ojalá esto se cumpla. En cuanto a lo que tiene que ver con los compañeros de 78, les decimos que el FECODE ha asumido su problemática. Es así que hemos realizado el primer encuentro nacional y en segundo lugar se ha hecho un seminario donde ellos harán sus aportes, harán todos sus insumos que enriquezcan las negociaciones en la Comisión Tripartita. Finalmente, compañeros, les decimos que el próximo año 2014, en el primer semestre, la Secretaría de Asuntos Intergremiales y Cooperativos realizará el segundo encuentro folclórico regional de los docentes. Esperamos una nutrida participación en cada uno de los entes territoriales. Por lo demás, compañeros, desearles que este año ojalá haya sido de mucha reflexión y por consiguiente invitarlos a que nos mantengamos unidos en defensa de nuestros intereses y de la educación pública colombiana. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. En esta Navidad, la Federación y en especial quien les habla, un saludo de paz, de amor, de unidad y mucha alegría, porque este descanso nos fortalezca y que las fiestas decembrinas sean plenas de fraternidad, que la lucha que hoy se dio y que se materializó en conquistas se reivindique en un año venidero lleno de paz, lleno de prosperidad, lleno de salud y donde los maestros podamos cumplir no solo nuestros sueños, sino los sueños de Colombia, una sociedad incluyente, un país en paz, un país con justicia social. Como integrante del Comité Ejecutivo de FECODE, queremos desearle una feliz Navidad y un próspero año para todos nuestros maestros y maestras, a la vez para que nos preparemos para el próximo año, dar la lucha, la batalla por la conquista del Estatuto Único de la Profesión Docente. Y en Colombia está sucediendo un hecho sin precedentes histórico. El primer juicio contra el matoneo se está presentando en este momento. Una víctima de acoso escolar ha visto cómo la ley está beneficiando y reivindicando sus derechos. Después de varios años de impunidad, inició el primer juicio por matoneo en el país. La demandante Yadila del Pilar Perdomo, quien en el 2009 quedó parapléjica por una broma pesada de dos compañeros. Dos jóvenes están involucrados en las investigaciones por lesiones personales, quienes en el momento de la agresión eran menores de 18 años y como tales serán juzgados. Hoy le digo a los padres que este problema del matoneo se puede solucionar o detectar cuando escuchamos a nuestros hijos, cuando vemos un cambio de comportamiento en los colegios, cuando vemos que el niño no le tiene agrado a estudiar. Son síntomas que de pronto uno pasa por desapercibido, pero que en realidad son muy importantes para determinar psicológicamente cómo está él. Vamos a trabajar por la convivencia, vamos a trabajar por la tolerancia, vamos a trabajar para garantizar que los profesores y las profesoras tengan los niveles de alta formación académica financiada por el Estado, pero igualmente vamos a mejorar las condiciones ambientales
y de salud mental en los establecimientos educativos. El tema del matoneo no es un juego de niños, tiene alarmas, alertas y llamados de auxilio. Los padres de familia y los educadores son los llamados a estar atentos a reaccionar. Según las estadísticas, en el 2012 se presentaron 149 casos de niños que fueron víctimas de intimidación escolar. En Colombia, 1 de cada 5 estudiantes es víctima de matoneo en todas sus formas. El problema presenta cifras relevantes en la región con mayor presencia del conflicto armado. El fenómeno en el país mantiene un promedio cercano al de Latinoamérica, región con los índices más elevados de abuso escolar en el mundo. Uno no puede seguir admitiendo que haya una ley de matoneo para la sanción y no una preocupación del gobierno nacional para disminuir el número de niños y de niñas por aulas escolares. Es muy difícil que un maestro trabaje con poblaciones tan numerosas diaria, horaria y cotidianamente en nuestros establecimientos educativos. No es solamente la ley del bullying, sino que esto se tiene que llevar en acompañamiento, que la ley sea de padres, de rectores, que todos seamos partícipes, no de penalizar, sino de una prevención, como le dice la ley 1620, que es una ley de prevención. Con la ley de infancia y de adolescencia y la ley de convivencia escolar, se busca sanear el ambiente en la escuela, allanar caminos de respeto y reconciliación en el aula, pero sobre todo, cobijar con el manto de la ley a las víctimas y señalar a los victimarios. Sin embargo, es necesaria la denuncia, la no permisividad, pero sobre todo el aumento de la autoestima para evitar que cualquier joven como Yadila permita repetidamente que su humanidad sea expuesta. Ella quedó cuadraplégica, pero en muchos casos se ha llegado al suicidio por persecución en internet, injurias, burlas, acoso. En una edad vulnerable como la adolescencia puede terminar este tipo de acoso y de agresión escolar en graves consecuencias. Es ahora cuando empieza a aplicarse la ley y no solamente las responsabilidades en el aula, el maestro, los padres de familia y la ciudadanía tienen una responsabilidad imperante para transformar este espacio de violencia en el aula. Algunos maestros del país les están haciendo descuento de retención en la fuente porque la suma del sueldo con la prima pues supera los 95 puntos del valor tributario. Pero tranquilos porque hay cómo reclamar que este dinerito vuelva nuevamente a su bolsillo, sobre todo en esta época que se requiere tanto. Según el artículo 23 de la Ley 1111 del 27 de diciembre de 2006, solo se pueden hacer retenciones en la fuente cuando los ingresos del trabajador superan las 95 VT. Para 2013, una VT vale 26.841. Si multiplicamos 95 por este valor, el resultado es 2.549.895. Por ello, a los educadores no se les puede retener sobre el salario. Las primas también están exentas, según concepto del abogado Sergio Manzano. El error que están cometiendo las secretarías de educación de algunos municipios y algunos departamentos es sumar todos los conceptos, bien sea el salario del mes de noviembre y de diciembre con la prima de Navidad y la prima de vacaciones, y por ello supera el valor de las 95 unidades de valor tributario, que para el año 2013 es de 2.550.000 pesos. Lo que tenemos que decir es que aquí hay un error de interpretación del estatuto tributario, porque como tal la retención se realiza, pero como el concepto prima de Navidad y el concepto prima de vacaciones se percibe por el trabajo laborado durante todo el año, este debe ser un consolidado mensual. Según el jurista, el docente al que la entidad territorial le haya descontado debe solicitar lo más pronto posible el reintegro de este impuesto, en tanto no está obligado a pagarlo. Los docentes tienen la opción de solicitar el reintegro de esos valores, como quiera que la entidad territorial no puede enviarlos a la DIAN y tiene que cancelar los respectivos certificados tributarios. Esto al compás de la Directiva Ministerial 28 del 1 de diciembre del año 2011. Acordémonos que en el 2011 se dio esta problemática, el Ministerio de Educación Nacional, producto de un acuerdo con la Federación, expidió esta directiva donde se establece precisamente esto. A los docentes no se les debe realizar descuento. Las partes para salud y pensión, en cambio, no se vienen descontando tal como lo ordena la ley. El primero de ellos son las cotizaciones con destino a salud y a pensiones, que para el caso del magisterio es el 8,125% del valor total del ingreso. Y el segundo es el 25% que se declara como renta presunta. Las secretarías de educación siguen incurriendo en el error de sumar las prestaciones y retener en la fuente. El magisterio solicita que se corrija este descuento para no obligar a los docentes a reclamar ante las entidades administradoras o la misma DIAN si se traslada el dinero deducido.
Y a continuación, el profesor Ober Dorado, segundo vicepresidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, le habla a los y a las maestras del país. Feliz día para todos los maestros y maestras que en este momento nos ven y nos escuchan, muy especialmente a toda la comunidad educativa en general. Lo primero es plantear que en el transcurso de esta semana se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos, 10 de abril. Para el magisterio, para los trabajadores en Colombia, pero particularmente para el magisterio, nos toca denunciar que desde el año 1986 y lo que va corrido del 2013, nos han asesinado cerca de 984 compañeros y compañeras. En el año 2013, 19 compañeros y compañeras, siendo el departamento más afectado, Antioquia, con 8 compañeros. Frente a esto, frente a las amenazas y desplazamientos que en el país están sobre 1.200 compañeros y compañeras, 204 de Antioquia, 150 del departamento de Córdoba. No nos queda sino expresar, denunciar lo que viene pasando con el magisterio y las condiciones en que hoy se ejerce la profesión docente. Hoy la Federación viene trabajando por la dignificación de la profesión docente, que entre otras pasa por las garantías que el Estado colombiano tiene que dar, no solamente para el ejercicio de nuestra profesión, sino para el ejercicio de nuestro proceso sindical y la oposición política en el país. Vamos trabajando también en términos de plantearle al Estado colombiano verdad, justicia, reparación y no repetición, que en las condiciones actuales no estamos viendo las garantías. Esta exigencia será un planteamiento, un quehacer cotidiano nuestro en el año 2014 y aspiramos a contar con todos los compañeros y compañeras en todo este proceso por la dignificación de la profesión docente, pero también por luchar porque el Estado colombiano garantice la educación como un derecho fundamental. Este año ha sido muy dinámico para la Federación de los Trabajadores de la Educación Colombiana. Efectivamente hubo 2 negociaciones, un congreso y las elecciones de la Federación. Hemos mantenido intacta nuestra organización. Un feliz año para todos. Que el próximo año haya una solución política negociada al conflicto social y armado por paz, democracia y soberanía nacional. Esperamos que estemos todos allí, presente por la paz de Colombia. Para usted, mi querido maestro de Colombia, mi querida maestra de Colombia, un saludo especial en estas Navidades. Que llegue todos los parabienes a la familia, a su comunidad y desde luego a los establecimientos educativos donde nosotros laboramos. Y que el año 2014 sea uno de los mejores años en toda la historia laboral de los maestros de Colombia. Felicidades. 100 ediciones de pensamiento y acción en el movimiento pedagógico. Una reflexión a las políticas educativas y a la autonomía escolar. Revista Educación y Cultura, edición número 100. La revista Educación y Cultura llega a su edición número 100. Mañana en los periódicos El Tiempo y El Espectador, FECODE publicará un comunicado sobre sus posturas frente a las políticas del gobierno que tienen a la educación pública sumida en una profunda crisis. En este mismo documento, la Federación de Trabajadores de la Educación denunciará la posición autoritaria ejercida por el procurador Alejandro Ordóñez al destituir al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Textualmente dirá: consideramos que una sociedad en la que el Estado desconoce e irrespeta la soberanía del constituyente primario, la institucionalidad del voto popular, no es una sociedad libre, autónoma, democrática, y si así se autodenomina, solo es una falacia de democracia, una democracia fallida.
Al cierre, la Federación expresará su acompañamiento al burgomaestre con las siguientes palabras: apoyamos a Gustavo Petro como alcalde de la Bogotá humana porque defendemos y somos amantes de la democracia y convocamos a todos y todas con la movilización, la palabra y con la acción para salvaguardar la democracia y lo público, a preservar el derecho de los pueblos a elegir a sus gobernantes, que es también el derecho a la libertad de expresión, el derecho a decidir la historia. Y como ya es tradicional, el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Un saludo a todos los trabajadores de la educación y en particular al magisterio colombiano. En esta ocasión nos toca, como defensores de la democracia, rechazar el acto autoritario del señor Procurador General de la Nación, donde destituye y condena a la muerte política por 15 años al compañero Gustavo Petro. No es porque sea Gustavo, no es porque sea Piedad, es que el procurador se ha encargado de atacar a las fuerzas alternativas, de poner en peligro la participación democrática de los actores de las fuerzas alternativas, de las fuerzas de la democracia real de este país. FECODE y nosotros somos solidarios en la defensa de la democracia para el pueblo colombiano. Por otro lado, el tema de las pruebas PISA, que ha sido objeto de comentarios. Asistimos a la reunión de la Mundial de la Educación, donde la OCDE hace un informe y muestra unas cifras que para nosotros son de preocupación. Estas pruebas se aplican para 28 millones de niños menores de 15 años. Y los países del Lejano Oriente son los que ocupan los sitiales más importantes del resultado de la prueba. Y los países europeos y Norteamérica tienen una ubicación no tan generosa en resultados. Pero hay dos insumos que nos parecen interesantes. Los jóvenes varones les va mejor en las matemáticas, a las niñas les va mejor en lectura. Pero lo que nos preocupa es que en el Lejano Oriente, donde van los mejores resultados, el índice de suicidios, por la presión que ejerce la familia y la sociedad sobre los niños, es muy alto. América Latina ocupa un sitial poco agradable en lo que muestra las pruebas, pero la prueba no muestra un componente en lo que es la formación integral, solo matemáticas, ciencias y lenguaje. A nosotros nos parece que hace falta los otros componentes de la formación integral, y ahí lo que decimos hoy es, en Europa y en estos países invierten $50.000 por niños, y acá en Colombia estamos invirtiendo $600 por niño. Esa diferencia muestra por qué nuestros resultados poco generosos, y nuestro llamado es que la defensa de la educación pública obliga a una inversión real que corresponda a las exigencias de la educación en estos tiempos. Seguiremos defendiendo la educación pública y pregonando que un estatuto único será pieza de garantía para una educación de calidad. Feliz fin de semana para todas y todos. Recuerde, mañana opinión y análisis en contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas, de 12 a 12:30 del mediodía por el Canal 1. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contraste. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contraste. Mil gracias por su compañía. Nos reencontramos el próximo sábado de 7 a 7:30 de la mañana en Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Que tengan un feliz resto de día. Hasta luego. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación.
Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro.